Bueno, muchísimas gracias. Un fraterno saludo a todas y a todos. Muchas gracias al director de CIESPAL, a Francisco Sierra, y a mis compañeros Hernán y Marco Antonio, que están aquí presentes, así como a Patricio Barriga y Tamara, que no pudieron venir, pero la iniciativa y el apoyo de Cordicom en estos procesos de conmemoración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos son importantes y una prioridad para nuestra institución. Y quiero agradecer la presencia de ustedes, compañeros, aquí. Yo voy a permitirme, dada la importancia que tiene este tema, he tomado la decisión de escribir el discurso y con el permiso de ustedes voy a permitirme leerlo. Me voy a referir a los derechos de la comunicación e información desde el enfoque que da la Ley Orgánica de Comunicación y la misma Constitución ecuatoriana vigente, que es el enfoque del buen vivir. Y quiero plantear en esta intervención el debate que se ha dado desde el derecho o en la evolución desde los derechos de libertad hasta los derechos de justicia que plantea el Estado Constitucional de Derechos, que es la apuesta del Ecuador en nuestra norma constitucional. Y quiero empezar citando a Eleanor Roosevelt y su discurso en la presentación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos el 9 de enero de 1948, casi un año antes de la aprobación por parte de las Naciones Unidas de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y ella decía: esta declaración está basada en el hecho espiritual de que el hombre y la mujer, por supuesto, debe tener libertad para desarrollarse totalmente y por el esfuerzo común levantar el nivel de dignidad humana. Tenemos mucho que hacer para lograr plenamente y asegurar los derechos enunciados en esta declaración. Pero una vez que haya sido puesta delante de nosotros, con el respaldo de 58 naciones, se habrá dado un gran paso adelante. Y en efecto, creemos que se dio un gran paso adelante, pero que a las vísperas del siglo XXI, con procesos de globalización, con procesos de capitalismo financiero que de alguna manera van vulnerando de a poco derechos humanos, esta declaración y este discurso es necesario no actualizarlo, pero sí entenderlo desde el enfoque de nuestra sociedad actual. Y creo que Ecuador lo hizo y lo ha hecho desde el año 1998, cuando la Constitución política de esa época por primera vez hizo una proclamación o desarrolló un catálogo de derechos humanos, pero desafortunadamente esa Constitución declaró y dejó en una mera declaración estos derechos humanos porque la institucionalidad ni siquiera le respondía a un Estado social de derechos, sino que preparaba el camino para un modelo económico neoliberal y una institución e instituciones no necesariamente democráticas, sino más bien que respondían a los intereses de la libre oferta y la libre demanda. El modelo económico neoliberal que provocó también una afectación a la democracia de nuestro país y también de Latinoamérica. Y luego del 1998, en Montecristi, desde el año 2008, la Asamblea Constituyente pensó o desarrolló la necesidad no solamente de declarar, como hacía la Constitución de 1998, un catálogo de derechos, y tampoco pensamos en el 2008 como país en superar únicamente la estructura y contenido de esa Constitución del año 98 y su marco de Estado social de derecho, que para mí era más bien un modelo para abrir o aperturar el neoliberalismo, sino la visibilización, como ya decían acá, de letos de los derechos. El simplismo del análisis de los derechos humanos como solamente libertades, entonces planteaba, antes del 2008, un reduccionismo de las democracias donde las sociedades justas eran aquellas donde regía una libertad sin límites, una posición que de plano era radical e individualista. La Constitución de la República del Ecuador en el 2008 es el resultado del debate de una diversidad de actores sociales que se posicionaban como políticos nuevos en las curules de Montecristi, quienes desde sus experiencias como activistas, políticos, académicos, analizaron muchas de las causas de la negación de los derechos humanos en el Ecuador
y como resultado la crisis de institucionalidad económica y ética de nuestro país en los últimos 25 años de retorno a la democracia. Los medios de emancipación y de afirmación de derechos se basaba ya no solo en un modelo de Estado de Derecho, sino de justicia, y una justicia constitucional que reconozca un Estado plurinacional. Para Montecristi, los derechos humanos y su cumplimiento se relacionan con la garantía de la igualdad, no solamente formal, sino la igualdad real, la igualdad material, mediante garantías específicas que creen condiciones materiales para hacer efectivos los derechos. El modelo que la propia Constitución de Montecristi establece es el buen vivir, desde una base andina compartida en la región sudamericana con agregados de la sociedad mestiza, que supera el modelo socialista clásico, pues considera que el modelo económico no se trata en reducir al acceso de la propiedad, sino la redistribución de la riqueza de la que el Estado es administrador, es decir, la igualdad de resultados. Sobre los derechos de la comunicación e información, no bastaba que se reduzcan a las libertades de decir y de hacer, una visión clásica de que los derechos son pretensiones de la voluntad garantizadas por el derecho, que es una tautología a la final de cuentas. Esta idea de los derechos como pretensiones de la voluntad es una visión instrumental de los derechos humanos frente a las, entre comillas, arbitrariedades de quienes ejerzan poder, incluido el Estado. Sin embargo, la posición de los derechos humanos sobre la comunicación e información tiene un origen en la profunda discusión sobre la disponibilidad de recursos necesarios o útiles para hacer eficientes los derechos que pueden ser de la voluntad individual o también pueden provenir de la voluntad colectiva. Así, la cuestión de la voluntad, que no es únicamente individual, tiene una función de restauración de la vida social. Los derechos son un medio para la realización de intereses sociales y dentro de ellos los intereses particulares. Un Estado que defiende derechos permite de manera individual o colectiva la procura de la tutela no solo a nivel judicial, sino a través de formas de participación como la autotutela de derechos o la exigibilidad de derechos, que por ejemplo en los derechos de los periodistas y comunicadores sociales se encuentra dentro de la organización gremial y desde la ciudadanía en el derecho a la resistencia a través de mecanismos permitidos en la Constitución. Con los instrumentos internacionales de derechos humanos y las limitaciones al poder que dan estos instrumentos internacionales, también es necesaria la tutela de derechos que entran en conflicto. Por lo tanto, los límites de los derechos, o más bien dicho, los derechos tienen límites, y estos límites son la protección y la tutela de otros derechos. Si leemos la Declaración Universal de Derechos Humanos y los instrumentos internacionales que se derivan de ella, la tenemos que leer en conjunto. Y en el caso de la Declaración Universal, una de las cosas que se plantea es que el derecho propio termina cuando comienza el derecho de los demás. Y esos son los límites, la protección y la tutela de otros derechos. Esta lucha de encontrar formas de ponderarlos, de no eliminar a unos por sobre otros, como el derecho a la libertad de expresión y de opinión y el derecho a la honra. El derecho a la libertad de expresión no tiene que estar por encima del derecho a la honra y viceversa. Los conflictos y alcances de los derechos humanos y sobre todo los de la comunicación e información pasan por una profunda construcción normativa como el derecho al acceso a la información que tiene relación con otros derechos humanos como la libertad para decidir sobre la salud, por ejemplo, o la lucha contra la corrupción y el derecho al desarrollo de los pueblos. O tienen también un complejo debate en la práctica ética, no solamente en la normativa, como los derechos a la no discriminación en los medios de comunicación social. Estos hechos entonces pasan tanto desde la normativa como de las mejores prácticas por la regulación, sea en norma expresa o sea en jurisprudencia. Entonces, los derechos de la comunicación e información pueden entrar en el terreno de un derecho dúctil, como lo llamaría Zagrebelsky, a nivel constitucional, porque deben compatibilizarse con otros valores y principios, asumiendo que no hay derechos absolutos, sino coexistencia y compromiso con el conjunto de derechos humanos que generalmente se encuentran en el catálogo de las constituciones. Quizá
el problema para el proceso regulatorio en materia de derechos humanos de comunicación e información haya sido la disparidad del desarrollo del conjunto de derechos que se enmarcan en él. Por un lado, existe un abundante debate, teoría y principios sobre la libertad de prensa, la libertad de conciencia, la libertad de opinión, y por otro lado, aún estamos en el proceso de entender y desarrollar normativas sobre la neutralidad del Internet, el acceso a las tecnologías de la información y comunicación, el derecho al olvido, el derecho a la participación ciudadana en los medios de comunicación, el derecho de la comunicación inclusiva, el derecho a una comunicación sin discriminación o el derecho a una comunicación intercultural. La regulación, entonces, es un eje fundamental para la tutela de derechos, en primer lugar, porque debe permitir márgenes de maniobra al intérprete o juzgador para la aplicación de principios en casos específicos donde existan conflictos de derechos, pero al mismo tiempo ser estricto en cuanto a la temporalidad de limitaciones de derechos, como por ejemplo el derecho a la réplica. No es lo mismo que un derecho a la réplica se dé en 72 horas que se dé en 6 meses, 2 o 3 años. En sociedades democráticas, con desgaste histórico de sus instituciones de representación, el derecho a la libertad de expresión tuvo que ser sostenido para equiparar las situaciones donde los poderes no se encontraban necesariamente en el Estado y donde el derecho en sentido estricto era una mera formalidad. En sociedades donde las instituciones recuperan su fuerza de representación, como la ecuatoriana, y decisión, la problemática de los derechos de la comunicación e información se da entre la coexistencia de los derechos, la justicia y las leyes. Las limitaciones a la libertad de expresión en este contexto son más necesarias de ser señaladas por un hecho de razonabilidad, es decir, un espíritu de adaptación con el fin de evitar conflictos de derechos que no puedan cubrir la generalidad de los casos. Es decir, la regulación tiene que ser lo suficientemente generosa para que haya espacios de discusión donde varias razones coexistan y sobre todo no puede ser arbitraria o discrecional. Quiero finalizar diciendo que el Estado democrático en sociedades diversas, plurinacionales y multiétnicas no puede quedar en un rol de abstenerse de censurar. El Estado tiene obligaciones de prestación de servicios para garantizar el derecho a la libertad de expresión, a la comunicación, a la información y demás derechos humanos de manera universal. Por un lado, desde el ámbito de la lucha contra la pobreza y por otro, desde el pluralismo de los medios de comunicación, la lucha contra los monopolios y una fundamental que es la protección de los periodistas. Ecuador lo hace con un enfoque agregador, como es el de la defensa de la capacitación, profesionalización para un periodismo independiente y la no precarización de la labor periodística, contra el capitalismo informativo que hace de la información una mercancía para lucrar. A la audiencia los convierte en consumidores, invisibilizando que la información es un bien público, que la comunicación es un derecho social y que la comunicación social es un servicio público. Muchas gracias.